Actualmente en Colombia estamos en época de elecciones y vemos cómo en estos días las conversaciones son acaloradas. Las plazas se llenan con un candidato que responde una arenga a muchas de sus preguntas y empiezan a salir a flote los talentos de esas personas que quieren hacer parte del Estado, sus talentos artísticos y demás. Pero a veces olvidamos discutir sobre lo importante y es esas políticas públicas que ellos traen planeadas para cambiar la sociedad, que están pensando en qué hacer o en qué no hacer con el Estado y con el pueblo colombiano. Y se remite uno a traer los pensamientos de Platón y las ideas de Platón y piensa en algún momento, ¿será la democracia la degradación del Estado? Mi nombre es Geraldine Angulo Moreno y les quiero dar la bienvenida a este podcast que se da dentro del marco del doctorado en Ciencias de la Educación en el seminario que lleva por nombre Políticas Públicas. La idea entonces es que aprovechemos este espacio para hablar un poquito de esa concepción que tenía Platón del Estado, de cómo incide la educación en el Estado, para luego pasar a definir qué son políticas públicas y focalizarnos un poquito en las políticas públicas relacionadas con educación en Colombia, cómo se han venido dando a partir de las luchas del movimiento estudiantil, del pueblo mismo, y qué es lo que actualmente hablamos y tenemos en educación pública y en política pública sobre educación. Entonces, para iniciar, retomando las ideas de Platón, aquellas que están plasmadas en su famoso libro de la República, Platón habla desde muchas metáforas, ¿no? Y él a través de las historias, entonces, quiere explicar qué es lo que pasa. Pone un ejemplo bien importante que es el ejemplo de los marineros y el barco que va a la deriva y cuestiona por qué los marineros todos van a tener la potestad de elegir quién sea su capitán, sino que esta decisión debería estar basada en cosas más importantes relacionadas con la razón. Quien debería asumir este cargo debería ser esa persona que realmente esté preparada para que todos puedan salir adelante. Y esta él lo utiliza para hablar de la política. Entonces dice, la política tiene que estar en manos de aquellas personas que realmente están preparadas, que se han educado para eso. También entonces viene la famosa historia de la caverna, en donde Platón dice, todos están en una caverna y aquella persona que se atrevió a salir al mundo y a descubrirlo es la persona que está en la capacidad de volver y educar y mostrarle y enseñarle el mundo a las personas que lo acompañan. Entonces, Platón desde sus ideas dice, la política tiene que estar dada para cierto grupo y ese grupo son los filósofos. Son los filósofos quienes se han preparado y quienes tienen el conocimiento para liderar un pueblo. Él dice, el Estado tiene que ser justo. Una de las consignas principales de Platón es la justicia y que esa justicia vaya para la búsqueda de un bien común. Pero para que esas cosas se den, no lo puede hacer cualquier persona, tiene que hacerlo una persona que esté preparada para eso, que se haya preparado para eso desde su infancia. Entonces también es un poco fuerte aquí las ideas de Platón porque él es muy conciso con la forma en la que organiza la sociedad. Y entonces él dice, están los artesanos, que son los que se van a ocupar de toda la parte obrera, están los que están un poquito más acomodados, la burguesía, y están los filósofos, que son quienes deberían gobernar, y entonces viene aquí su idea de el rey filósofo. Y cuando venimos a la actualidad, entonces revisamos esa idea de Platón, cómo se ve reflejada en lo que vivimos actualmente. Porque la democracia, que es por lo que nos regimos, nos da a todos la potestad de participar en política, de elegir, de ser elegidos, pero muchas veces en el momento electoral uno se da cuenta que esa elección está siendo permeada por gustos, por creencias que no tienen una base sólida, un razonamiento, una justificación, sino que simplemente nos estamos dejando llevar por la emocionalidad, por el sentimiento y somos en medio de ese montón de cosas, estamos eligiendo nuestros representantes, entonces
qué tan certeros estamos siendo a la hora de hacer política, a la hora de elegir el Estado, a la hora de beneficiarnos realmente de esas políticas que se debe plantear para que todos estemos bien y, como decía Platón, vivamos en justicia. ¿Será entonces que uno de los baches de la democracia está relacionado con la educación? Porque parece que si el pueblo estuviera más educado en cuestiones políticas, se dirigiría a revisar realmente lo importante en el tiempo de elección y a no dejarse llevar por cómo se ve, por el pasado de un candidato, sino realmente a fijarse en las políticas que este candidato quiere establecer y en su plan de desarrollo. Entonces el pueblo debería buscar educarse más en estos aspectos para tomar decisiones que sean realmente favorables para ellos y para todos, para construir en comunidad. Pero antes de eso, entonces, definamos qué son y para qué sirven las políticas públicas y por qué son tan importantes dentro de la política y dentro del desarrollo de la sociedad. Aquí nos basamos en un texto escrito por Javier Wilson, quien dice que las políticas públicas son decisiones, acciones, programas, estrategias o proyectos que el Estado desarrolla para resolver problemas sociales y satisfacer las necesidades colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas públicas están pensadas o deberían estar pensadas para acompañar a toda la población, a todos los sectores, pero entonces aquí entramos como en un círculo un poco tóxico y vicioso. Porque ¿de qué dependen esas políticas públicas? Pues de las personas que están en el poder. Y de pronto esas personas que ocupan el poder, porque uno de los aspectos puede ser que son las más educadas o porque vienen de familias que siempre han estado en el poder, ¿a quién buscan favorecer? ¿Ellos están pensando realmente en el bien colectivo o están pensando en favorecer una clase política? ¿De dónde nacen las políticas públicas? Las políticas públicas no simplemente son propuestas por las personas que están en el Estado, sino que dice Javier Wilson que estas son o vienen de la interacción entre las demandas sociales y la participación. Entonces es el pueblo el que le exige al Estado que establezca proyectos, que tome decisiones, por lo tanto que haga políticas públicas que sean para su bienestar. No existe una política pública si no se ha peleado, si no se ha dado en la lucha, ¿cierto? La mayoría de ellas vienen de ese común acuerdo que se da con el Estado y que se da entre el Estado y el pueblo, pero lo que también hay que entrar a revisar es, ¿se cumplen las políticas públicas o muchas veces solo están en el papel? ¿O será de pronto que las políticas públicas que existen actualmente no están favoreciendo la educación? Y entonces revisemos un poquito y centrémonos un poquito en las políticas públicas relacionadas con educación en Colombia. ¿Qué ha exigido el pueblo respecto a su educación? ¿Cuáles son los acuerdos a que se han llegado? Y uno de los aspectos más importantes en cuestión educativa, en política pública educativa colombiana, son garantizar el acceso a la educación para todos los niños, niñas y jóvenes, mejorar la calidad de la enseñanza, reducir las desigualdades en zonas rurales, fortalecer la formación docente, promover la inclusión e incorporar las nuevas tecnologías. Se supone que el Estado colombiano hoy trabaja para que esto sea una realidad. Y esto se da a través de la Ley General de Educación, el Plan Decenal de Educación, la implementación de la jornada única, los programas de alimentación y las políticas de educación educativa. Entonces, digamos que a nivel general, el Estado colombiano se ha preocupado por abordar unos puntos que son importantes dentro de la educación de los niños, y es que además de aprender ellos puedan alimentarse, puedan estar en buenas condiciones, y hoy en día hablamos de algo que se llama educación integral, que es una política pública
que busca que las personas se formen integralmente desde las ciencias, desde el deporte, desde la cultura, y de alguna manera con el tiempo ir mejorando esos ciudadanos del mundo, apuntando a políticas educativas públicas mundiales, porque sabemos que estamos dentro del marco de la globalización y todos debemos apuntar hacia lo mismo. Ahora bien, ¿cómo se han conseguido estas políticas públicas? ¿De dónde surgieron? ¿En qué momento de la historia colombiana se dan? Y vamos a revisar un poquito la historia, empezando por un gran movimiento estudiantil que hubo en Colombia en 1990, que se llamó la Séptima Papeleta. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que a finales de los años 80, en medio de una crisis política y social marcada por un gobierno que estaba permeado por la violencia, por el narcotráfico, lo cual generó una desconfianza institucional, un grupo de universitarios se organizó y dio la idea de incluir simbólicamente una papeleta extra en las elecciones para pedir una nueva constitución. Y esto dio un cambio a la raíz, porque se cambió ese documento en el que se consignan las políticas públicas más importantes de este estado, y se logró entonces una constituyente de Colombia en 1991. Respecto a la educación, pues aquí se incluyó la educación como un derecho, se fortaleció la participación ciudadana y se impulsaron los principios de inclusión y democracia educativa. Otro momento de la historia bien importante que ha influido en las políticas públicas respecto a la educación fue el movimiento estudiantil generado en el 2011, donde el gobierno pretendió hacer una reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Entre otras cosas, pretendía aumentar la privatización, debilitar la universidad pública y afectar el acceso equitativo a la educación superior de gran parte de la población. Entonces aquí se dio una mesa amplia nacional estudiantil, logrando el retiro de la reforma. Se abrió un debate nacional sobre la financiación universitaria, una incidencia directa en las políticas públicas respecto a la educación. Se dio mayor participación estudiantil y se empieza a hablar de calidad y de acceso a toda la población en educación superior. Y algo más, un poquito más reciente, tenemos el paro nacional estudiantil del 2018, donde las universidades se organizan para denunciar una crisis financiera que están atravesando. Y este movimiento estudiantil lleva a proponer o a poner en la mesa una discusión relacionada con el presupuesto, con la infraestructura, con las garantías de permanencia, porque entonces ya estaban garantizando el acceso, pero permanecer era muy difícil para los estudiantes que venían de sectores alejados o que no tenían oportunidades económicas para dedicarse solo a estudiar. ¿Qué se logró? Pues el gobierno acordó un incremento gradual en los recursos para las universidades públicas y se generaron nuevas mesas de diálogo educativo. Incidiendo directamente en las políticas públicas respecto a las decisiones presupuestales, al fortalecimiento de la educación pública y al debate sobre financiación estatal. Estos son solo algunos ejemplos, pero aquí en Colombia el movimiento estudiantil se ha caracterizado por de alguna manera estar pendientes de cómo se desarrolla el Estado y de darle la fuerza a la educación que realmente tiene, porque sabemos que un pueblo educado es un pueblo que va a tomar mejores decisiones respecto a la forma en que se organiza y respecto a sus gobernantes. Hoy en día esas políticas públicas respecto a educación están siendo focalizadas desde los diferentes sectores. Entonces, todas las comunidades están viendo cuáles son sus necesidades respecto a educación, las están haciendo ver y le están exigiendo de alguna manera al Estado y al gobierno que se organice para que en el marco de garantizarles una educación, les garantice una educación que se acomode a sus necesidades,
a sus formas de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia ahora hablamos de Cátedra de la Afrocolombianidad, un espacio que se ganó la comunidad afro, viendo necesario que sus niños aprendieran, que sus niños recordaran sus historias, que sus niños se sintieran incluidos, teniendo en cuenta que somos un país multicultural, multiétnico. También hoy en día dentro de la educación se habla de educación propia. Entonces es una organización que se da desde los pueblos indígenas también en la búsqueda de no dejar de lado sus conocimientos ancestrales y que aprendan solo aquello que necesitan y que deben aprender de la comunidad occidental, y se respete lo que son, se respete su cultura y la gente también de alguna manera empiece a verlos, empiece a entenderlos y empecemos a convivir en comunidad, en esa comunidad que somos colombiana, llena de saberes ancestrales, llenas de personas únicas, de etnias, de culturas y de saberes. Entonces es una tarea que día a día toma fuerza, es una tarea que se está haciendo. Es importante que cuando hablamos de políticas públicas pensemos en los gobiernos que se están eligiendo, pensemos en que realmente esa elección se haga desde la necesidad que tiene Colombia o que tiene todo el pueblo de estar bien, que no sea unas políticas pensadas para unos pocos, sino que sea unas políticas que de verdad ayuden a todas las personas que hacemos parte de este territorio. Y nosotros también como docentes que podemos contribuir al desarrollo político de nuestros niños, abrir los espacios para que la clase de matemáticas no sea una clase solo de números y de procedimientos, sino que sea una clase que le permita a nuestros estudiantes desarrollar su pensamiento crítico, que a través del pensamiento lógico también entiendan lo importante que es convertirnos en seres políticos, convertirnos en seres que realmente tengamos la necesidad y estemos interesados en hacer parte de las decisiones que se toman, en elegir bien, en aprender a leer las estadísticas, en aprender a entender a través de los números el territorio al que pertenecemos y las necesidades que tenemos como sociedad. Muchas gracias por el espacio y espero que podamos encontrarnos en otro pronto. Una feliz tarde para todos.